un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Si me acompañan en oración primeramente. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia ha alcanzado, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Damos gracias porque, Señor, tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Tú nos has guiado hasta el día de hoy, Señor, para poder adorar, venir a adorar tu nombre, poder escuchar tu palabra y que en medio de todo eso solo sea tu nombre exaltado, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos das y, Señor, con acción de gracias venimos, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si me acompaña al Salmo en el capítulo 13. Durante la semana estuve enfermo, muy enfermo. Muchos de ustedes estuvieron orando por mí y fue solo una enfermedad que pasó, pero mi vida alentada en que el Señor quería hablar a mi vida, aunque sea en esa enfermedad tan simple, y me encontraba en un punto de desesperación porque me enfermé el sábado y entonces tenía calentura y no paraba desde toda la noche del sábado, domingo, lunes y martes. O sea, no paraba y ya había ido al doctor, ya había tenido muchas inyecciones y así. Y entonces llega un punto donde empecé a desesperar y decir, ¿por qué no sano? ¿Por qué sigue? Pero en todo eso veo también como la mano del Señor obrando en el trato bien personal a mi vida. Y no fue hasta que una tía fue a orar por mí y me acuerdo que en su oración decía, espera en el Señor. Y como eso es bien fácil decirlo. Yo he compartido de eso con los adolescentes, con los jóvenes, pero ahí lo estaba viviendo en esos momentos. Y me acuerdo que recitó esa porción de la Escritura que dice, pacientemente esperé en el Señor. Y podía ver mi vida alentada en decir, si realmente estoy viviendo como el Señor lo pide, si realmente estoy esperando en Él y no apresurado, no como golpes al aire, sino que y en eso mi vida había sido confrontada. Y durante ese tiempo que el Señor me permitió de no ir a trabajar, pero estar en devoción con el Señor, en el Salmo 13 me podía ver cómo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 veo como la desesperación que tenía el salmista. Esa desesperación que a lo mejor no se compara con lo que yo tenía, una enfermedad nada más, pero él lo estaban de muerte, lo querían matar y demás cosas. Pero dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Versículo 5, mas yo en su misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en su salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y ese salmo como testimonio
fue en ese momento como de tanto beneficio a mi vida, y decir que en medio de todo, en su misericordia hemos confiado. Y no sé usted, pero nuestras situaciones quizás son muchas, son muy diferentes a lo que pasamos día con día, pero la misericordia del Señor es la misma para cada uno de nosotros. Amén. Quisiera introducir en Primera de Juan, hablando en cuanto a la comunión con el Señor, algo que cada uno como creyentes tenemos ese deseo. A eso hemos sido llamados, a tener comunión con el Señor. Pero también habla el Señor que debe de haber ese deseo de esa comunión. Y en Primera de Juan podía encontrar cuál sería la base de esa comunión con el Señor, o cuáles serían quizás los requisitos para esa comunión con el Señor, y Juan lo describe muy bien. Y dice en el capítulo 1, en el versículo 1, y dice: lo que era desde el principio. Y vemos primeramente ¿qué era desde el principio, hermano? ¿Quién era desde el principio si no es Cristo mismo? Cristo desde el principio. Después sigue diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y entonces vemos que al que era desde el principio, a Cristo, dice que le hemos visto, le hemos oído, le hemos visto, le hemos contemplado, le hemos experimentado. Después dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Esa vida fue manifestada, y no es más que Cristo. Otra vez, hablando de Cristo, Cristo ha sido manifestado, y gracias al Señor y gracias al Padre, porque a Él le ha placido que el Hijo sea manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Después sigue diciendo: y la hemos visto. Y no nada más dice que la hemos visto, sino que testificamos y anunciamos. De eso, de aquel que era desde el principio, Cristo, dice que lo hemos oído, lo hemos visto y lo hemos contemplado. Para después decir que no nada más nos quedamos en esa fase, sino que después dice que anunciamos y testificamos. Dice versículo 2: y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan, que le conozcan a Él, al único y Dios verdadero. Después dice: la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos manifestó. Versículo 3 vuelve a decir: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué se requiere para esa comunión con el Señor? Si no es más que ver al Señor, si no es más que escucharle, si no es más que contemplarle solamente a Él, como lo dice Juan, lo explica muy bien. Y podía haber un ejemplo: nuestras relaciones, quizás, no sé si usted ha tenido una relación a distancia, pero cuando hay una relación a distancia, quizás no se desarrolla tan bien como cuando está aquí con nosotros, porque la base de una comunión es estar viendo a la otra persona para así empezar a desarrollar una relación, y esa relación vaya en aumento, vaya creciendo cada vez más y nos podamos conocer más. Entonces aquí el Señor está diciendo: así es nuestra relación con el Señor. Entre más tiempo pasamos con el Señor, entre más tiempo estamos en comunión con el Señor, viéndole solamente a Él, entonces esa relación cada vez va creciendo más y más y más y más. Y eso es a lo que hemos sido llamados cada uno de nosotros, a poder verle
porque esa es la base de esa comunión con el Señor, solamente. Y podía considerar mi vida en cuánto anhelo esa comunión, o si realmente deseo otras cosas, si realmente mi corazón está inclinado a cosas vanas aquí en la tierra. Y de verdad que sí, cuando el Señor me dio esta palabra, sí me había sentido muy desafiado de decir, pues que como el Señor diciéndome, pon en la balanza y dime qué es lo que quieres más, si no es estar en comunión conmigo o estar en comunión con otras cosas. Y qué peligro, que la desviación luego está ahí en todo eso. Pero bueno, el Señor nos ayude y el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Podía ver cómo Juan lo expresaba muy bien, porque no sé si usted se acuerda cómo Juan fue conocido. La Escritura lo dice, que a Juan se le conocía como Juan el discípulo, y el discípulo amado. Entonces, porque él sabía, él tenía esa certeza de esa comunión con el Señor. Y mientras leemos la Escritura, vemos cómo el Señor narra de que cuando él estuvo aquí en la tierra, dice que había un grupo de 70 que eran los que le seguían. Un grupo de 70 eran los que le seguían, pero después vemos un grupo más seleccionado, más chico. ¿Y quiénes son? Los discípulos, los 12 discípulos. Pero luego todavía después de esos 12 discípulos, habla la Escritura que había todavía un grupo más pequeño dentro de esos 12 discípulos, y eran 3 discípulos. ¿Y quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Todavía con una relación más íntima con el Señor. Y no sé si acuerde cuando el Señor narra la última cena, la Pascua con el Señor, y dice que todos estaban en la mesa, y vemos cómo a Juan no nada más le bastaba, dice que como él era de los más cercanos, no nada más le bastaba estar en la mesa, sino que me imagino que él estaba cerca del maestro, por lo que sigue diciendo más adelante. Pero dice que no nada más le bastaba estar con el maestro cerca, sino que dice que se recostaba sobre el pecho del maestro. Y entonces vemos cómo Juan tenía bien clara esa relación, esa comunión con el Señor, bien cercano. Y podía ver también los discípulos. Los discípulos quizás lo vieron físicamente, pero ¿qué de usted y yo? Que quizás no lo vimos físicamente. Y me llamaba la atención cómo Isaías no lo vio físicamente, pero si lo quiere leer en Isaías, dice que en el año que murió el rey Usías, y da una declaración: vi yo al Señor. Y eso no tiene nada que ver con algo físico, con algo que sus ojos físicos vieron, sino tiene que ver con algo espiritual. Sus ojos espirituales vieron al Señor. Y me acompaña a Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 15. Aquí también da otra persona otro testimonio, y aquí es Pablo. Desde el versículo 5 él empieza a dar testimonio y dice: y que apareció. Y si nos vamos al original, esa palabra, bueno, en el español la tradujeron como apareció, pero si nos vamos al original, esa palabra significa que fue visto. Y entonces mire lo que dice, él empieza a dar testimonio y dice: y que fue visto por Cefas. Después dice: y después a los 12. Versículo 6. Después apareció o fue visto a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mire el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, fue visto por mí. Y entonces Pablo estaba ahí
con los discípulos? No, él no lo pudo ver físicamente porque no estaba ahí. Sin embargo, dice que él le vio como usted y yo el día de hoy podemos verle con los ojos del Espíritu. Nada más, con los ojos del Espíritu es que podemos ver al Señor. Lo primero que quiero dejar con ustedes, amados hermanos, es que ¿qué es lo que puede impedir esa comunión con el Señor? Si la base de esa comunión con el Señor es estar viéndole solamente a Él, es estar contemplándole solamente a Él, lo que puede dañar esa comunión es estar ciego, es esa ceguera espiritual. Y si me acompaña a Levíticos en el capítulo 21. ¿Cuántos deseamos verle al Señor? ¿Cuántos deseamos tener esa comunión que va creciendo día con día? Y en el capítulo 21 el Señor empieza a hablar en cuanto a la santidad de los sacerdotes. Y en el versículo 16 vemos cómo dice: y Jehová habló a Moisés. La palabra vino a Moisés diciendo, versículo 17: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y quiero que se ponga a pensar, ¿qué hacía la casa de Aarón? Sino que no nada más eran los que entraban al tabernáculo, no eran nada más los que entraban a la misma presencia de Dios, sino que también eran los que ministraban al Señor en el tabernáculo. Pero vemos cómo había una limitante, y el Señor siendo bien claro y bien puntual, diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes que tenga defecto, dice, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y vemos cómo esa limitante que el Señor estaba diciendo, y bien puntual, porque aunque habían sido, por ejemplo, aunque hubieran sido de la casa de Aarón, aunque habían sido llamados, porque toda esa generación fue llamada por el Señor, pero si había esa limitante, si había ese defecto, no podían ministrar al Señor. Y vemos cómo el Señor aquí llama el defecto, y dice el versículo 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Después, y lo primerito que dice: varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, y empieza a narrar diferentes características. Pero el primero de ellos, varón ciego, no puede acercarse. Versículo 21 vuelve a decir: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Versículo 21, vemos la misericordia, todavía el Señor misericordioso, que dice: del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Versículo 23, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Y entonces el Señor, siendo bien claro que un sacerdote ciego no puede ministrar al Señor, porque como ya lo vimos, si la base de la comunión es estar viéndole solamente a Él, es estar contemplándole solamente a Él, entonces alguien que está ciego quiere decir que no tiene una comunión con el Señor. Y entonces, si no tiene una comunión con el Señor, ¿cómo puede ministrar al pueblo? ¿Cómo puede ministrar al pueblo si está cegado, si no tiene una comunión con el Señor?
y podía ver ahí mi vida y decir: Señor, qué misericordia has tenido para con nosotros, qué misericordia que quizás a lo mejor ciegos, pero por tu misericordia has estado abriendo nuestros ojos. Quiero mostrar también 5 diferentes grupos que el Señor habla en cuanto a cómo la ceguera limita la comunión con el Señor. Y el primer grupo lo vemos en Juan, en el capítulo 1. Y aquí estamos hablando de la gente inconversa o los incrédulos. La ceguera, hermano, limita la comunión con el Señor. Juan en el capítulo 1, en el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué dice? Pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y entonces vemos cómo los incrédulos no pueden tener una comunión con el Señor, porque la ceguera limita la comunión con el Señor. Y por cuanto ellos dice que el Señor está, dice el mundo, en el mundo estaba, y dice y en el mundo por él fue hecho, pero dice pero el mundo no le conoció. No le conoció por cuanto sus ojos están cegados, no tienen una comunión con el Señor. Y no sé si usted se ha identificado cuando usted le habla a un inconverso y le habla y le habla y le habla y no entienden. Pero no es hasta que, gracias, no es hasta que el Señor alumbra los ojos de esa persona, y es así cuando empieza a recibir del Señor. Pero no es algo que causemos nosotros, por cuanto dice su palabra que ellos, los que están en el mundo, están cegados. El segundo grupo que quiero ver con ustedes es Mateo en el capítulo 5. La ceguera impide que podamos ver al Señor, y el Señor nos libre de esa condición. En Mateo en el capítulo 15, este es otro grupo de personas, y aquí está hablando de los líderes religiosos, está hablando de los fariseos. El versículo 2 es el contexto y dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces el Señor les da una respuesta amplia y termina diciéndoles, bueno, versículo 3, dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pero mire al final lo que termina diciéndolos en el versículo 14. Dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y entonces vemos cómo la religiosidad, esto que ellos estaban, estos líderes religiosos, la religiosidad no resulta en una comunión con el Señor. Vemos cómo la religiosidad no quita la ceguera. La religiosidad cae a muerte. Ahí lo dice. Dice que ambos caerán en el hoyo. Y el Señor diciendo: solo son ciegos, guías de ciegos. Y ven y el Señor bien claro diciendo: y ambos caerán, porque ahí no está, está el verme solamente a mí, nada más, no está en la religiosidad. Ezequiel en el capítulo 2 vemos al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento.
Ezequiel, en el capítulo 2 vemos el llamamiento de Ezequiel, pero vemos aquí, mientras el Señor hace el llamado a Ezequiel, nos da un contexto de por qué fue llamado Ezequiel, y dice en versículo 2, y luego me habló, entró en el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Y mire lo que les dice, cómo les dice: a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen. Porque son una casa rebelde, dice el Señor. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Versículo 7: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces vemos como el pueblo del Señor diciéndoles: casa rebeldes son. ¿Por qué? Porque su corazón está empedernido, porque su corazón está duro a las cosas del Señor. Y vemos como dice, como que escuchasen, pero si no escuchasen, como que ven, pero que no ven. Y entonces vemos como el Señor habla de una ceguera, por cuanto su corazón estaba endurecido. Marcos, en el capítulo 8. Y aquí vamos a estar hablando en cuanto a los 12 discípulos, este otro grupo que el Señor habla. Y vemos cómo este es el grupo más cercano del Señor, aquellos que habían dejado todo para servir al Señor y seguirle. Y todavía mira lo que el Señor dice. Y aquí ya no estamos hablando del mundo, de los incrédulos que están cegados porque están en oscuridad, por cuanto dice que no le conocieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Ya no estamos hablando de esos líderes religiosos que están cegados por su religiosidad, porque la religiosidad no resulta en una comunión con el Señor. Aquí ya no estamos hablando del pueblo del Señor que por su corazón empedernido, y porque como que escuchan, pero si no escuchasen. Aquí ya estamos hablando como más cercano. Y mire lo que dice en Marcos, en el capítulo 8 y en el versículo 14. Y dice: habían la levadura de los fariseos. Dice: habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo. Versículo 15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos todavía sin entender qué está diciendo el Señor, y ellos ahí discutiendo, teniendo un entendimiento todavía bien limitado de lo que el Señor quería decirles. Y en el versículo 16, mire lo que dice: y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Versículo 17: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tendéis endurecido vuestro corazón? Como le decía al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Todavía tienen su corazón endurecido. Versículo 18: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y entonces vemos como todavía un discípulo, alguien que sigue al Señor, y todavía podemos ver esa condición de ceguera. Podemos ver esa condición todavía de estar todavía sin tener una comunión todavía más bien clara con el Señor, por cuanto sus ojos todavía, el Señor diciendo: tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oyes la palabra del Señor. Y el Señor nos libre de esa condición, que aunque podamos estar aquí y el Señor todavía diciéndonos: tenéis oídos y no oís. Qué peligro, hermano, no sé si usted lo ha considerado, pero qué peligro
estar tanto tiempo, yo lo estoy hablando por mí, tanto tiempo aquí en las reuniones, con el Señor, pero si el Señor todavía no ha despertado ese anhelo, todavía no ha abierto esos ojos para poder contemplarle solamente Él, el Señor nos libre de todo eso. Apocalipsis en el capítulo 3, puedo ver cómo el Señor habla a 7 iglesias y deja 7 mensajes. En el capítulo 3, bien específicamente le está hablando a la iglesia en la Odisea. Y todavía, qué peligro. Versículo 17. El Señor diciendo, porque tú dices, le está diciendo a la iglesia, porque tú dices, yo no digo, ni estoy confirmándolo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la condición de la Odisea. Lo que la iglesia pensaba, estaba tan ensimismada que decía, no, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Pero el Señor diciendo todo lo contrario. Y sigue diciendo, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y luego dice ciego y desnudo. Y podía ver cómo que el Señor nos dé entendimiento a poder no caer en esta situación, o cuántos de nosotros podemos estar en esa situación de decir, no, yo no necesito, pero el Señor diciendo, no, estás ciego, por cuanto estás en esa condición no te das cuenta, pero necesitas, estás ciego. Y podía ver mi vida, podía ver la vida de la iglesia, y podía decir cómo pedir al Señor que Él alumbre nuestros ojos. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso y le decía, Señor, alumbra sus ojos, alumbra los ojos de vuestro entendimiento, para que ahora sí el Señor pueda despertar y ahora sí poder tener esa comunión todavía más íntima con el Señor. Lo segundo que quiero dejar con ustedes es ¿quién causa esa ceguera? Y me acompañan a 2 de Corintios. Segundo de Corintios en el capítulo 4 y en el versículo 4 da la respuesta. ¿Quién es el que causa esa ceguera? El Dios de este siglo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fue causa de él. ¿Quién causa? El Dios de este siglo. La causa de esta ceguera es el enemigo, es el pecado, todo eso. Esa es la causa. Y me llama la atención cómo lo explica en Juan. Juan da algo más detallado en cuanto a esto. Juan en el capítulo 3, si me quiere acompañar. El diablo cegó el entendimiento. Por eso veíamos que los incrédulos están cegados por cuanto viven en tinieblas. Y mire lo que dice el capítulo 3 de Juan en el versículo 19. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor, Cristo vino al mundo. Pero después dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí luego dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Y entonces, ¿por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. No había una identificación con la luz. No podía haber una identificación. ¿Por qué? Por sus obras. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor.
Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Como les decía, no hay una identificación, y dice, para que sus obras no sean reprendidas. Y entonces vemos cómo cuando hay esa exposición a esa luz, cuando hay esa exposición a la palabra, dice que Él alumbra todo, y entonces ahí sale toda nuestra condición. Y entonces por eso ellos dicen que ellos desechan la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean expuestas. Y entonces así es el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en pecado mucho tiempo y decir, ¿y por qué no exponerlo? Que el Señor, delante del Señor, dice porque no nos gusta, porque nuestras obras son malas. Pero dice en el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el Señor cause, hermanos, que amemos la verdad. El Señor cause que amemos la verdad y que no estemos en tinieblas, que no estemos para que nuestras obras no sean expuestas, sino en rendición. Señor, cuando Él alumbra, y entonces ve que Él, delante de Él está toda nuestra condición, y entonces Él empieza a hacer su obra de purificación, su obra de santificación, de espíritu, alma y cuerpo. El Señor nos ayude en eso. Vemos cómo también el Señor causa, el enemigo causa esa ceguera, pero también vemos cómo Cristo es el único que puede sanarla. Lucas en el capítulo 4. Solo el Señor puede quitar esa ceguera y puede que solo le veamos solamente a Él. Lucas en el capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y entonces vemos cómo el Señor empieza a leer algo que ya estaba escrito de Él mismo. Algo que no fue escrito, se fue escrito por Isaías, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Pero vemos cómo es algo que está hablando de Él mismo, no está hablando de nadie más. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y vemos cómo Él es el único que puede dar esa visión espiritual. Él es el único que puede quitar esa ceguera para que podamos verle todavía más claramente solamente a Él. Lo tercero que quiero dejar con ustedes, si me acompaña a Marcos en el capítulo 8, es que esa ceguera es parcial. Y el ejemplo está en una persona que usa lentes, es parcialmente ciega o parcialmente ve. No sé cómo lo puedan ver. Pues lo puedes ver de las dos formas. O está ciega a la mitad o puede ver a la mitad. Es cualquiera de las dos. Y entonces podía entender cómo esa visión del Señor viene a ser todavía más clara. Viene a ser como una progresión. Viene a ser progresivamente más y más y más y más. Marcos en el capítulo 8. Y dice en el versículo 22, y el título dice: un ciego sanado de Betesda. Y entonces vemos cómo ahí no tiene nombre. No dice el nombre. Yo creo que es porque
el Señor quiere que nos identifiquemos con este ciego. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ciegos? Y yo creo que muchos de nosotros. Pero el Señor ha tenido misericordia. Y mire cómo dice versículo 22. Vino luego a Betsaida. ¿Quién? El Señor. Y podía ver cómo el Señor, por su misericordia, Él ha venido. Así como Él vino a Betsaida. Dice, vino luego a Betsaida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido encontrados por el Señor? Él ha venido a nuestra vida. Nosotros no le buscamos. Él nos encontró primero. Entonces podía ver cómo Él sabía que iba a encontrar ese ciego. No era porque se le ocurrió al Señor, sino porque tenía el propósito. Pero después dice, y le trajeron un ciego. Y me ponía a pensar de esas personas que le trajeron al ciego. O sea, podía ver cómo esas vidas o esas vasijas que se han sido usadas para que nosotros podamos correr al Señor. Esas personas que quizás nos han sido de guías para que seamos, para que nos guíen al Señor. Y podía encontrar cómo estas personas dice que le trajeron, esas personas que le trajeron a un ciego, podía encontrar esas vidas que han sido de ayuda para mi vida, que lo único que me apuntan es al Señor. Dice, y le rogaron que le tocase. Una intervención. No sé si usted se puede poner a pensar, una intervención de parte de esas personas. Me acuerdo cómo mis papás, cuando todavía no me convertía realmente al Señor, que aunque venía y aquí me conocían, pero no me convertía todavía, pero podía ver cómo, me acuerdo que oraban y decían, Señor, alumbra que te conozca realmente. Y entonces podía ver cómo había esa inquietud de esas vidas hacia ese ciego. ¿Cuántos de nosotros podemos tener testimonios de vidas que han estado rogando por nuestra vida? Es decir, Señor, alumbra sus ojos, alumbra. Y le rogaron que le tocase. Versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, y puedo ver ahí como es algo bien personal, algo que no es de grupos o de mi familia, sino que es algo bien personal con el Señor. Le sacó fuera de la aldea, de toda esa gente que quizás estaba ahí, dice que le sacó, lo agarró de la mano y le sacó. Y escupiendo en sus ojos, él le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y luego versículo 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y entonces vea como él por primera vez, el Señor toca y entonces, pero todavía hay como que una distorsión, como que todavía no empieza a ver bien. Pero también dice, luego que dice, veo los hombres, como que todavía su mirada había estado, como que toda la mirada todavía aquí horizontalmente. Pero mire más adelante lo que dice, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos. Después de la primera, empezó a ver más o menos a la mitad, o como distorsionadamente, pero ya empezó a ver un poco más. Pero dice que otra vez, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y ahí se pierde mucho la traducción, porque si nos vamos al original, si usted lo busca en el original, ese versículo, dice en el original dice, y le hizo que mirase arriba. Y aquí se pierde, pero dice, le hizo que mirase arriba. Como diciendo, ya no veas al hombre. Ya no estés viendo al hombre, ya no estés viendo horizontal, sino que ahora estés viendo solamente al Señor, solamente a mí. Dice, y fue restablecido y vio de los lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y entonces puedo ver cómo hay esa progresión que es igual a la de nosotros, que quizás nacimos ciegos por cuanto el pecado,
porque desde el principio esa comunión con el Señor fue rota por el pecado, pero después dice que Él nos visita por primera vez. Él toca por primera vez y entonces podemos verle como que en lapsos, como a mitades, para que después el Señor empiece a obrar y entonces empiece a tocar otra vez. Toca por segunda vez y ahora sí verle claramente y ya decir: mira solamente arriba, mira solamente al Señor. Y que eso pidamos al Señor, que no sé cuál es el proceso en el cual cada uno de nosotros estemos. Quizás muchos estemos ciegos todavía. Quizás muchos el Señor ya ha tocado por primera vez y podemos ver parcialmente, o quizás el Señor ha estado tocando por su misericordia y nuestra visión de Él todavía ha sido más y más y más y más clara. Pero me alegra, me llena de mucho gozo lo que dice el profeta Isaías. Si me acompaña para terminar con esta porción. Isaías en el capítulo 33. Y entonces, qué confianza del Señor, qué confianza y qué descanso cuando yo leí esto. Porque aunque en la circunstancia en la que nos encontremos, quizás todavía nos falta mucho, quizás todavía nuestros ojos están cegados y por eso no podemos tener realmente una comunión con el Señor. O quizás nuestros ojos ya han sido tocados por primera vez y entonces esa visión de Él está en progresión, todavía más y más y más y más. O quizás el Señor ya ha tocado más y entonces podamos ver un poco más claro, pero mire la confianza que podemos tener el día de hoy usted y yo. Versículo 33 en el versículo 17. La promesa del Señor: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Qué promesa del Señor. Que no importa la situación, no importa en qué proceso nos encontremos, pero la respuesta es que le veremos. Solamente le veremos a Él en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Y luego el versículo 21, ya no hay lugar para nada más. Ya no hay lugar ni siquiera para nosotros mismos, sino que dice que Él va a venir a ser el todo en todo. Porque dice versículo 21, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Él vendrá a hacer todo en nosotros. Pero qué promesa. Y quisiera compartir, quisiera puestos de pie poder orar al Señor, y no sé cómo usted responda a esta palabra, le pueda responder, no a mí, al Señor, pero sí yo podría responder con una necesidad de decir: Señor, sigue tocando los ojos del entendimiento para poderte ver cada vez más claro, y para que esa visión de ti todavía, que aunque yo sé que me falta mucho, pero que esa visión de Él siga siendo más y más clara. Y la promesa que le veremos. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Cuánta necesidad, Señor, de que tú vengas y toques, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder verte en tu hermosura, Señor, para poder contemplar, Señor, para que esa comunión contigo vaya creciendo, Señor. Pero si no te vemos, Señor, lo más básico, lo más elemental, Señor, de una comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a, Señor, quitar todo lo que no es tuyo, Señor. Quizás estamos viendo otras cosas. Quizás estamos viendo horizontal, como este ciego que por primera vez dice que veía al hombre. Pero el Señor, tú nos llamas a ver arriba. Tú nos llamas a verte a ti solamente. Te vemos solamente a ti, Señor.
Alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Quita todo corazón entenebrecido, Señor. Quita todo, Señor, lo que no sea tuyo, Señor. Y que en medio de todo, Señor, te podamos ver a ti alto y levantado, Señor. Alto y levantado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a tu pueblo, Señor. Gracias porque tú no abandonas, Señor. Porque tú eres fiel a ti mismo. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Nosotros infieles, Señor. Nosotros rompemos promesas. Nosotros rompemos todo, Señor. Pero tú eres el inquebrantable, Señor. En ti confiamos, en ti está nuestra esperanza, Señor. Nuestra confianza de que te veremos, Señor. Pero si andamos delante de ti, Señor. Si andamos delante de ti solamente, líbranos, Señor, de nuestro propio corazón, Señor. Líbranos, Señor, de vernos quizás a nosotros mismos. Ya no ver a la gente, sino ver a nosotros mismos. Líbranos, Señor. Sigue tratando con nuestro corazón. Sigue tratando, Señor. No te detengas, como dice tu palabra, hasta haber acabado tu obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Eso te pedimos, Señor. No te detengas, Señor. No te detengas, Señor.